Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Bueno, pues hoy es viernes, ya diciembre, con frío, analizando por qué tanto frío. Parece ser que la Tierra en la parte elíptica se separa más de un 60% del Sol y por eso está haciendo mucho frío. Así es de que, aunque el invierno todavía no entra hasta el 21 de diciembre, hasta el 21 de marzo, pero bueno, sí se está sintiendo frío. Ok, bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros en nuestro programa Fiscal a Fondo. Vamos a analizar algunos puntos que inclusive analizamos en la plática que tuvimos de reformas fiscales o de actualización de los impactos que podría tener 2022 y 2023 de las reformas fiscales o de todo lo que se ha venido haciendo y que, como ustedes ven, que estamos hablando ya de un salario, ya estamos hablando otra vez está viendo lo de las vacaciones y parece ser que sí van a autorizar la segunda parte y esa segunda parte de los otros 6 días va a ser a criterio del trabajador y el patrón, no va a ser en forma continua. De alguna forma el impacto de cualquier forma es fuerte. ¿Por qué es fuerte? Porque desde el tratamiento del salario diario integrado, recuerden que se va a tomar en cuenta las vacaciones, ¿de acuerdo? La prima vacacional, o sea, todo lo relacionado con el salario se ve afectado. Y si antes las contribuciones al salario representaban 30-35% del salario base, pues ahora se va a ir casi al 40-45% y yo creo que algunos hasta el 50%. Como ya platicamos, no se han actualizado ni se van a actualizar el subsidio para el empleo. Entonces, si estamos hablando del subsidio para el empleo, pues automáticamente ya los dinteles son cada vez más pequeños, ¿no? Entonces, cada vez los trabajadores van a pagar más impuestos. En algún momento vamos a hacer un análisis de qué es lo que le convendría a un trabajador que tiene prestaciones con los mínimos de la Ley Federal del Trabajo, ¿qué le convendría si ganar el mínimo o más del mínimo? Porque si hay trabajadores que tienen horas extras normalmente, ¿de acuerdo? Y que aparte, dentro del mínimo, no más de 3 días, no más de 3 horas, y que también igual la prima dentro de lo que marca la Ley Federal del Trabajo, así como lo que son las vacaciones, ahora como vienen, el aguinaldo, que también obviamente se va a modificar. Todo eso suma dentro de los mínimos. Recordemos que el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los mínimos, el salario mínimo y todas las prestaciones adicionales que se otorgan a partir de la Ley Federal del Trabajo dentro de los mínimos, pues están exentos. Entonces podríamos ver que, obviamente, a muchos que están en esta situación, pues podríamos decir que les va a convenir más que ganar un poco más del mínimo. Tenemos nosotros, según esto que tenemos aquí, les voy a decir, por ejemplo, déjenme ver, tacatrán, a ver si está aquí, no está aquí. Válgame Dios. Cuando quiere uno ver las cosas no salen. Para que vean todo cuál es la parte mínima, ahora cuáles son los salarios mínimos. Bendito sea Dios. Bueno, a ver si en el descanso, en la parte media, alcanzo a ver lo que tengo yo aquí apuntado de los mínimos establecidos, ¿no? Un 20%, bueno, pues ya se va casi a 6,000, un poquito más
de 6,000 pesos. Entonces, si le empezamos a sumar mínimos a eso, vamos a llegar hasta donde llegamos sin que paguen impuestos, y también estarían dentro de la posibilidad de tener aparte un subsidio al empleo, que sería, acuérdense que ese subsidio al empleo termina en 7,830 y tantos pesos, es donde ya todavía alcanzan a tener un subsidio al empleo, rebajando el cálculo del impuesto. Voy a hacer algunos cálculos para poder demostrarles a ustedes que va a haber trabajadores que dentro del mínimo y con las prestaciones, pues a lo mejor hay que preferirle pagar horas extras y que las trabajen, obviamente no, sin ninguna simulación. Recuerden que nosotros tenemos que platicar con ustedes dentro del marco legal como una alternativa fiscal. Las alternativas fiscales, siempre es importante entender que hay que tener presente, tienen que ser preventiva, que es lo que nosotros estamos haciendo ahorita, y que de esto se preocupa mucho, obviamente, IMEFI y todos los que estamos aquí, que sea dentro del marco legal. Entrar dentro de lo que es la parte de qué es lo que tenemos que cumplir, el comprobante fiscal, hacerlo perfectamente bien, revisarlo. Entonces, preventivo, marco legal y lógica operativa, ¿de acuerdo? Si buscamos esos tres, vamos a estar dentro de los límites. A lo mejor recuerden que el mínimo, de cualquier forma, el salario del integrado, el salario base de cotización, va con esas pequeñas partes adicionales que siempre se le dan al trabajador, vacaciones, aguinaldo, ¿de acuerdo? Esas, indudablemente, contratando ya a una persona, ya tiene derecho a todo eso adicional. Entonces, siempre se va a elevar. Entonces, vamos a hacer algunas adecuaciones al respecto para que ustedes nos hagan el favor de tomar en cuenta y preparar nuestro siguiente año. Ya tenemos cosas, la parte preventiva es muy importante, todo esto que ha estado saliendo es preparación para el siguiente año. La plática de hoy que teníamos pensada, o analizamos qué vamos a platicar. Bueno, recuerden ustedes que los que no estuvieron con nosotros en lo de las reformas, vamos a platicar un poco de eso, y los que estuvieron con nosotros, bueno, pues vamos a reafirmar. Recuerden, nos pueden ver y nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios, obviamente aquí con nosotros a IMEFI TV. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues empecemos. Miren. Vamos a hablar primero del mundo de las personas físicas, del reciclo, que empezaron, la señora Buenrostro empezó a hablar de esto en julio, y ya para agosto, pues ya es una fecha importante, porque es un parteaguas con relación a lo que vamos a platicar más adelante de las personas morales. Primero tenemos que, obviamente es un robot cibernético en el cual toda la información que tiene la autoridad por medio de nuestros comprobantes que otorgamos o que recibimos, pues estén dentro de lo que es las obligaciones que tenemos en el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Es importante aclarar lo siguiente. Primero, el régimen de incorporación fiscal no desaparece. Tenemos todavía varias tenemos, déjenme ver si, permítanme, vamos a buscar ese análisis que tengo aquí en mi computadora para que ustedes lo vean y podamos platicar al respecto. Aquí está. Si nos hace favor nuestro equipo de producción,
de tener esta tabla. Estamos hablando aquí dos cosas, de la permanencia de 10 años, a partir de la fecha en que nosotros nos demos de alta, ¿de acuerdo? Recuerden que esto empieza en 2014 y viene del Repeco, que vamos a platicar más adelante, y en 2014 era el 100% de, no de exención, sino de no pago, de exceptuar el pago. 2015, como no tuvieron los contribuyentes que quisieran estar aquí, también otorgaron otro 100% a 2015. Entonces, a partir de 10 años, que quiere decir que en el 2025 terminan los del RIF, supuestamente, y ahí se queda totalmente, para ellos, los que inician, para ellos queda terminado. Ahora, sí es importante aclarar que esto sigue vigente según el segundo transitorio y que nosotros tenemos que son, una cosa es años de permanencia y otra cosa es ejercicio fiscal, ¿de acuerdo? Recuerden que son las dos cosas. Por ejemplo, si vamos a suponer que nosotros nos dimos de alta vamos a hablar del 2022, ¿de acuerdo? Y que aquí sea 2022. Y este 2022, que vamos a suponer que nos dimos de alta el 1 de julio. Ya les hablaré de la fecha, después es en agosto, pero el 1 de julio, para tener los 6 meses. ¿Cuándo se vence mi primer año? Mi primer año se vence el 1 de julio, de aquí sería del 2023. ¿De acuerdo? Bien. Este año que estamos aquí, este año es año de permanencia. O sea, siempre vamos a tener un semestre más, según los cálculos que estoy haciendo. Aquí, por ejemplo, vamos a tener un 100% en 2022 y un 90% en 2023 de la segunda parte, porque estamos hablando de años de permanencia, ¿de acuerdo? Y no de ejercicios fiscales. Como estamos hablando también de ejercicios fiscales, también estamos hablando de esta situación importante que es el doble impuesto. Al igual que después que apliquemos el reciclo, pues tenemos también la situación de lo que es el impuesto al valor agregado. Aquí, en principio, primero era para el público en general únicamente, después se dio la oportunidad de que pudiera ser también con otros ingresos en el caso del régimen de incorporación fiscal. Pero bueno, esta tablita que ustedes ven aquí, pues sigue existiendo en tanto persista esto. Si nosotros en 2022, aquí iniciamos a partir de agosto, pues de aquí empiezan a correr los 10 años, ¿de acuerdo? Hasta ahorita. No desaparece. Lo único que desaparece del régimen de incorporación fiscal de las facilidades que teníamos es la miscelánea, que ahora las reglas misceláneas que eran del régimen de incorporación pasaron a ser a las del régimen del reciclo, ¿no? Esta parte que está teniendo, pues tenían algunos beneficios. Esos beneficios eran, por ejemplo, en que nosotros podríamos estar erogando en efectivo gasolina, hasta el consumo de gasolina hasta 2,000 pesos, y podría ser en efectivo, entre otras cosas, pero ese era muy importante. Entonces, esta parte que debió de haber sido un traje a la medida, ¿sí?, pues sigue vivo en tanto nos siga conviniendo, porque tendríamos que checar que a lo mejor podríamos llegar a un momento en que ya no nos conviniera. ¿Por qué nos puede convenir Bueno, porque tenemos que persiste la ley de ingresos de la Federación correspondiente a lo que sería el IVA, ¿de acuerdo?, y los porcentajes de IVA que se le iban a aplicar. A diferencia del reciclo, en el reciclo es una tasa de impuesto y el IVA
independientemente de que tuviéramos deducciones o no. Sin embargo, el IVA no le hicieron absolutamente nada y obviamente para poder acreditar el IVA en el reciclo tendríamos nosotros que cumplir requisitos fiscales. Pero bueno, como ven ustedes, esta parte sigue viva, al igual que sigue viva la del impuesto al valor, agregado. Esta parte que estamos viendo, o que estoy viendo aquí con ustedes, es importante aclararla por lo siguiente. Ahora, ¿qué es el reciclo? ¿De acuerdo? ¿Qué es el reciclo? El reciclo es un régimen nuevo, supuestamente, que es el de confianza. No tiene nada de nuevo, mis queridos amigos, para que sepan ustedes. Este es un reciclaje. Podríamos hablar de lo cómo se funciona en la mañana, de que lo trajeron de los neoliberales o de los otros partidos políticos. Miren, nosotros tenemos aquí, y me voy a permitir, perdón que los mareé un poco, me voy a permitir en lo siguiente. Año de 1998, ¿de acuerdo? Teníamos en el título cuarto, capítulo 6, ingresos y actividades empresariales. Ya en 2014 ponen honorarios que estaba en el capítulo 2 y lo unen con el 6, que es el de actividades empresariales. Aquí tenemos un régimen simplificado y un régimen de pequeño contribuyente. Entonces aquí es donde empiezan realmente a mezclar esta situación. Entonces, este año del 98 es importante por lo siguiente, porque miren, vamos a seguir analizando esto. De ahora déjenme cambiarme un poquito de esto, ¿de acuerdo? Creo que está aquí. Permítanme tantito. Ok, aquí está en el 98. Este régimen, a ver qué le suena con el reciclo, del 98, de allá de los neoliberales, de esos que ahora son brillantes. Esto llaman que todos los diputados son brillantes, porque realmente sí analizan y sí votan adecuadamente. Hay una reforma en el 98, en ese entonces era el 119A, que no podían estar en el reciclo, en el RIF, los que se dediquen a la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Dice que pagarán el impuesto en sección por los ingresos que se deriven de las actividades. Por esto fue una reforma. Esta sección segunda de lo que es esta parte del régimen simplificado, ¿de acuerdo? Régimen simplificado. Seguimos avanzando. Y tenemos que este régimen simplificado, teníamos nosotros, empezó en 2 millones de pesos, pero en 98 se fue a 2.233.000. ¿Les suena lo de los 2 millones? A mí sí me suena. No se ha actualizado tampoco esa cantidad, como si los mismos 2 millones del 98 fueran los mismos 2 millones de ahorita. Por supuesto que no. Si le aplicamos la inflación, ya se podrían imaginar dónde se hubieran ido esos 2 millones. ¿De acuerdo? Dice que la cantidad referida se entiende actualizada a 1998, pero viene desde antes, ¿de acuerdo? Aquí lo importante de esto es que nace la sección tercera, que es el del repeco. Ok. Después tenemos de esta situación, hay un quinto transitorio, a donde también nos especifica que no podrán estar aquí los de la comisión, mediación, agencia, corredería, consignación, distribución o espectáculos públicos. ¿Les suena algo? Bueno, para que vean ustedes que esto está desde el 98. Tenemos aquí también, obviamente, que tenemos una base, no como en el reciclo. Dice que las personas físicas que pagan el impuesto en esta sección calcularán
y acumularán las actividades empresariales, disminuyendo de la totalidad de las entradas efectivamente cobradas, pues las de salidas efectivamente pagadas, obviamente, y ahí determinamos una diferencia. Aquí, al hablar de pagadas y cobradas, pues ya estamos hablando de que estamos de requisitos fiscales. Bien, régimen de pequeño contribuyente, este nuevo del 98, que son los repecos. Igual, estamos aquí que los 2.233.820 pesos. ¿De acuerdo? Bien. Y los que inicien actividades, pues igualmente tendríamos que calcular en forma proporcional, si nos damos de alta ahorita, tendríamos que ver cuánto tuvimos de ingreso al 31 de diciembre, tenemos el ingreso diario, lo multiplicamos por 365 y con eso nos hace automáticamente ver cuánto vamos a tener. ¿De acuerdo? Al igual que todo, la copropiedad no la pueden quitar, por supuesto. Es cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varios. Recordemos que para efectos fiscales, el que está casado por sociedad conyugal también tiene esos mismos efectos fiscales, ya que lo que se adquiere se compra dentro del matrimonio, dentro de este régimen de sociedad conyugal, pues pertenece a los cónyuges. O sea, 50 y 50, y digo 50 y 50 porque la mayoría no se pone a pensar que podría ser un porcentaje diferente, ¿de acuerdo? Aquí dice que los ingresos que pertenezcan en lo individual y los intereses obtenidos del año de calendario no hubieran excedido. Aquí habla ya de intereses, recuerden que intereses son los del capítulo 6 y los del capítulo 9 del mundo de las personas físicas. Tenemos una deducción aquí en el famoso repeco. Entonces tenemos ingresos, dice que se calculará el impuesto aplicando la tasa que corresponda al total de los ingresos cobrados en el ejercicio. La tasa que corresponda se aplicará a la diferencia de disminuir a los ingresos 3 salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente. Si hablamos del 98, recuerden que había A, B y C. ¿De acuerdo? Bueno. Esos serían 3 salarios. Entonces ya tendríamos una base. Oye, ¿y qué le vamos a hacer a esa base, a esos ingresos y a esos 3 salarios? Pues muy sencillo. Le vamos a aplicar la tasa del 2.5% al total de los ingresos que se cobren menos estos 3 salarios mínimos. ¿De acuerdo? Es importante aclarar también que esto que se va a disminuir pues tiene que reunir requisitos fiscales. Nos dice también más adelante en este régimen, que tiene que haber, obviamente, cumplido con retención y entero del impuesto y que es para 3 trabajadores o para 3 miembros de la familia. Entonces aquí ya estamos metiendo que también tendrían que estar dentro del seguro social y dentro de todo a la familia, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. A ver, ¿cómo le suena a este? Ya tengo los ingresos perfectamente cobrados, ya tengo los 3 salarios mínimos generales del área geográfica, A, B o C, y le vamos a aplicar a esa diferencia una tablita. ¿Le suena a ustedes algo esto? ¿Sí? Esta tablita de la tasa del año del 98, díganme ustedes, ¿qué tiene de nuevo este régimen de confianza? Han estado parchando y parchando y parchando sin encontrar y sin realmente irse a la parte medular. Yo siempre he manifestado lo siguiente: si de veras quisieran que todo mundo pagara con su modificación patrimonial, con los depósitos del banco tenemos, o con los pagos de tarjeta de crédito.
Ahí tenemos exactamente lo que cada quien gasta y que cada quien compra, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos eso, la autoridad no ha querido hacerlo. No lo ha querido hacer por una razón, porque políticamente no le corresponde. ¿Cómo lo podríamos hacer? A esa diferencia, antes de estos regímenes, había la cuota fija. La cuota fija era que era estatal, yo me acuerdo muy, bueno, no, para que les digo que me acuerdo, pero no, sí me acuerdo muy bien, que en ese entonces se hacía un estudio para todos los contribuyentes de los negocios grandotes, chiquitos, los ambulantes, los de los mercados, ¿sí? Se les hacía una cuota, un estudio socioeconómico de más o menos cuánto vendían y se aplicaba una cuota fija y se pagaba. Al siguiente año habría que hacer otra vez el estudio e incrementar la cuota o solicitarla, ¿de acuerdo? Como esto se creó en un gran problema porque redituó en que fuera una corrupción impresionante, casi como la de ahorita. Y digo casi porque la de ahorita está peor, ¿de acuerdo? Pero casi como la de ahorita porque llegaban los auditores a preguntar y decían, a ver, ¿tú cómo estás? Y se me dio amistad, me dio todo, y no, la vida está cara, y que cuántos hijos tienes, y si vas a escuela de paga o escuela pública, y que si tienes un carro, y que si es casa propia, pagas de renta, cuánto pagas de renta. Total, empezaban a ver, y claro, para demostrar que la vida estaba muy cara, empezaban a meter los gastos y después decían, bueno, si tú tienes que gastar todo esto, la cuota fija que pretendes que nosotros acordemos, pues no es eso, no puede ser. De ahí es donde llegaba el programa de estímulos. ¿A qué puedes llegar a eso? Pero si lo hace por medio de los bancos no tiene ningún problema. ¿Cuánto depositaste en enero? ¿Cuánto gastaste de tarjetas? Amiguito, esa es la cuota que te toca. Está fácil. No lo quieren hacer porque políticamente no les conviene. Y menos ahora. Ahora es todo regalado y también esto es regalado. Ahora no pagan los ambulantes, no pagan absolutamente lo de los mercados. Y podemos ver en los mercados negocios extraordinariamente enormes, ¿de acuerdo? O inclusive en ambulantes, ¿de acuerdo? Que tenga que hacer eso. Nosotros, la autoridad sabe perfectamente bien quiénes son los ambulantes, en dónde están. ¿Por qué? Porque ya también las alcaldías, ¿verdad? Ya están como y siempre han estado, como los de las drogas, que les cobran piso a los que están ahí. Y por eso creo yo que el problema que se vino en la Cuauhtémoc es precisamente esa caja chica del pago del piso. Entonces ellos pagan piso a la delegación y piso a los que se dedican a la droga. O sea, en resumidas cuentas, el pago va por todos lados, ¿de acuerdo? Entonces, vean ustedes, no ha cambiado nada esta situación desde el 98, un poco antes, de esta parte del famoso Repeco. Entonces, que fue en el 98. ¿Algo nuevo? No hay nada nuevo, amigos, no, absolutamente nada nuevo. ¿Ok? La parte de esta, bueno, sí quedaba la parte del IVA, ¿de acuerdo? Bien. Y lo de los contribuyentes podrán restar de las entradas y las salidas en efectivo, ¿de acuerdo? Los salarios y en general las prestaciones del servicio personal subordinado hasta por 3 trabajadores o familiares, y también no será aplicable cuando hayan obtenido en el ejercicio inmediato anterior ingresos superiores. Aquí, si ustedes se fijan, hay una parte aquí que marca de los nuevos pesos, ¿de acuerdo? Y que en el 98 ascendía a 1,041,731, ¿de acuerdo? Entonces, esto era lo que estaba dentro de todos estos antecedentes, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos en 2002, rápidamente,
seguimos con el régimen general, ahora se quita el repeco y viene el régimen de pequeño contribuyente, ¿de acuerdo? Aquí está el repeco nuevamente, pero hay un régimen intermedio que está en 2002. ¿Cuál es ese régimen intermedio? Pues el régimen intermedio es aquel de los ingresos hasta 4 millones de pesos. Entonces, analicémonos rápido porque en cualquier momento pueden poner esto. Si ustedes se fijan en personas morales, tenemos la primera fuerza y la segunda fuerza. Aquí también tenemos personas morales que estaban a impuestos trimestrales de menos de 4 millones de pesos. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando de exclusivamente actividades empresariales. Entonces, si tenía ingresos que no eran de actividades empresariales, otras pues no podían estar a ti porque la parte exclusiva era de todos los ingresos. ¿De acuerdo? Igual, llevar libros, emitir comprobantes, todavía no teníamos en ese entonces aunque ya había iniciado lo de los CFDI, pues todavía no empezaba realmente, ¿no? Bien, entonces sigamos. Este régimen de pequeño contribuyente dice que la persona física con actividades empresariales y que únicamente obtenga bienes, prestación de servicios o prestación de servicios, al público en general, que era de la parte más importante, no se podía vender a personas que pudieran deducir, que posteriormente sí se pudo hacer. ¿De acuerdo? Ingresos propios de su actividad empresarial y los intereses. Ingresos propios. Sin embargo, el 1,5 millones, como los 2 millones, como los 3,5 millones, yo, si tengo otros ingresos, sí van a sumar para los 3,5 millones, para que sepan, o para el 1,5 millones o 2 millones, como estamos hablando, ¿de acuerdo? 2014 realmente fue el cambio más fuerte, ¿sí? Sigue el régimen general, desaparece el régimen intermedio y empieza el régimen de incorporación fiscal, como les enseñé en la famosa tabla, ¿de acuerdo? Entonces, aquí realmente desaparece el repeco, desaparece el intermedio y se va totalmente un régimen al régimen de incorporación fiscal, que es el que sigue vivo, como ya les he estado platicando y hemos estado viendo, ¿de acuerdo? Déjenme checar, no sea que me vaya a pasar. Sí, ya me pasé. Bueno, llegamos a la mitad de nuestro programa. Y recuerden ustedes que IMEFI es una institución que se dedica a la capacitación de profesionales, de contadores y obviamente también de nuestros empresarios y amigos, y que lo que procuramos es dar la capacitación. Entonces, seguramente esto que van a ver en el intermedio va a ser de gran utilidad para ustedes. Vamos a un corte. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que ingresar a nuestro canal y dar clic en el botón rojo que está debajo del video con la palabra suscribirse y en la campanita. Al hacerlo, recibirás de forma gratuita todos los contenidos nuevos de IMEFI TV. No esperes más y suscríbete. Hola, soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a Marketing para tu Despacho Buffet. Acuérdense que no solamente de voz en voz se logran estas ventas, también tenemos que hacerlo digital. Y bueno, digital no es solo anunciarnos en Facebook, es mucho más que esto, es estrategia, conocer realmente quién es tu cliente, verdaderamente saber cuál es el diferencial o el valor agregado de tu despacho o de tu buffet. Esto y muchas cosas más que además de forma muy divertida vamos a aprenderlo, así que los invito a que se inscriban hoy. Aquí está en pantalla toda la información y nos vemos pronto. Regresamos de nuestro corte. Quiero ver si
si existe alguna pregunta. Parece que no. Ok, bueno, vamos a continuar con nuestra plática de esta situación. Bien, entonces aquí empieza este famoso régimen que también es algo muy parecido a lo que a lo que es el reciclo, pero no lo podían estar pues echar para afuera porque todavía estaba vivo hasta el año pasado, en agosto del año pasado, que fue realmente lo último que se pudo hacer. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí, hablamos de los 2 millones, siguen estando los 2 millones, no actualizan los 2 millones, ¿de acuerdo? Que realicen únicamente actividades empresariales, enajenen bienes y presten servicios, que no se requiera título profesional, que realmente lo que no querían era que entrara honorarios aquí, si honorarios queda fuera, a diferencia del reciclo que sí entra dentro de lo que es el capítulo, y siempre que los ingresos sean de 2 millones. Se excluyen las socios y accionistas, o integrantes de personas morales, cuando sean partes relacionadas, y esa parte relacionada, pues estamos hablando pues de la familia, porque estamos hablando del artículo 90, último y penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto de la Renta, que ese está lo que es los precios de transferencia. Bien. Los contribuyentes que realicen actividades relacionadas con bienes raíces, tampoco. Los que son comisión, mediación, agencia, corredería, tampoco. Los espectáculos públicos, los fideicomisos y la asociación, la AMP. ¿De acuerdo? Aquí ya estamos hablando de que el pago es bimestral, y es un pago definitivo. Ingresos del bimestre, disminuciones de erogaciones del bimestre. Si tenemos lo que sería en forma normal pérdida, que para este régimen no es pérdida, si son erogaciones de más, lo puedes hacer al siguiente bimestre. Ese siguiente bimestre, obviamente, no estamos hablando, como estamos hablando de años de permanencia, estamos hablando de ejercicio y estamos hablando de bimestre, sí había que hacer unos cortes en el caso de la parte anual, porque si ustedes se fijan, también hay que calcular la PTU, y la PTU solamente se puede hacer, pues claro, con ingresos, la parte no deducible del 4753 del artículo 28, fracción 30, y con eso se maneja la PTU. Y la PTU entonces serían los de lo que correspondería al año de ejercicio, porque eso no se puede cambiar, ¿de acuerdo? Y aquí la situación es que se tiene que pagar 60 días después, posteriores a la fecha en que se deba de pagar el sexto bimestre. Entonces, no es para ellos, los del régimen de incorporación, no es después de presentada la declaración, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si aparte tenía arrendamiento y si aparte tenía actividad profesional? Entonces, aquí tendríamos que tener primero el IVA, que se revuelve el IVA, y después esta parte de marcar por separado, obviamente la famosa PTU. ¿De acuerdo? Los ingresos cobrados y los efectivamente pagados, y la utilidad, obviamente la utilidad que se obtenga, ¿de acuerdo? Entonces se le aplicará la siguiente tabla, que es otra trampa para que sepan ustedes. Miren, vamos a suponer que de acuerdo a esta tabla que tengo yo aquí, que es la tabla que se tomó en el mismo año, porque tomé los datos del año donde nace, vamos a suponer que yo tengo un ingreso de 20,596, yo tengo una cuota fija de impuesto de 2,181, ¿de acuerdo? No es lo mismo
calcular el impuesto mensual y pagarlo bimestral que calcular el ingreso bimestral. Por lo siguiente, vamos a suponer que al siguiente mes yo vuelvo a tener estos 20,000 pesos. Ah, caray. Entonces en el bimestre ya tengo 41,000. Denme oportunidad que sea esta la cifra, ¿no? Varía por muy poco. ¿Ok? Está bien. Entonces cualquiera diría, bueno, 2,000 y 2,000 son 4,400, ¿no? Más o menos. No, mi rey, son 6,600. Un 33% más. Esto persiste, ¿eh? Esto persiste. Entonces son algunas de las cosas que yo les he dicho que es un traje a la medida. Entonces, es otra trampa que también tienen que checar económicamente para ver si les conviene seguir o no seguir aquí. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos que la tarifa, la tablita que les enseñé en el otro documento que tengo, en el que se repartió en la fecha que tuvimos la plática, y esto es obviamente otra cosa, ¿de acuerdo? Bien, nosotros tenemos que el impuesto determinado no va a admitir otra reducción o exención o subsidio. Lo malo de esto es que no podemos aplicar el subsidio al empleo. Entonces, con estas modificaciones que vienen con relación a los salarios, pues también tenemos la situación de poder checar y de poder ver, pues que no podemos disminuir el subsidio del empleo en ninguna de las dos situaciones, ¿de acuerdo? Y bueno, pues el plazo máximo sería obviamente los 10 años de permanencia. En el 2020 aparece el régimen simplificado de incorporación también y las famosas plataformas tecnológicas. ¿De acuerdo? Eso fue en el 2020, es otra parte sería la sección tercera, la sección cuarta es el famoso reciclo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos, dentro del 2022, ya tenemos las 4, que es el famoso régimen simplificado de confianza. Si nosotros analizamos cualquiera de esos dos, pues tenemos, lo primero que tendríamos que analizar, básicamente serían los transitorios y sería la miscelánea. Vamos a darle una vuelta rápida a la famosa miscelánea para que vean ustedes algunas situaciones. Aquí nada más vamos a ver. Yo le puse 33, pero la verdad es que son 39, las nuevas. ¿De acuerdo? Ya tenemos aquí que hay que hacer una solicitud, o hay que hacer una solicitud. Les hago la aclaración que para el próximo año, yo creo que en el primer mes, vamos a decidir si seguimos en el RIF o si nos vamos al reciclo. ¿De acuerdo? Tendríamos que ver que si tenemos otros ingresos para no poder estar en el reciclo, tendríamos que irnos al régimen general, nada más que en el reciclo ya son 3,5 millones, de alguna forma a lo mejor ya podríamos estar. Si nosotros rebasamos ahorita, en lo que es el RIF, los 2 millones, entonces vamos a tener un problema, porque siempre y cuando no lleguemos a los 3,5 millones. ¿Por qué? Porque en el reciclo nada más vamos a estar hasta 3,5 millones, ¿de acuerdo? Con los ingresos, obviamente, que tengamos. Obviamente, y darlo de alta, aquí está el solicitud de inscripción en el RFC, la ficha de trámite, la 39 del Código Fiscal de la Federación, para que nosotros tengamos qué es lo que tenemos que hacer para hacerlo, ¿de acuerdo? Aquí están relevadas de presentar el aviso, pues obviamente las personas físicas vigentes que al 31 de diciembre estuvieron en los agapes agricultura, pesca, ganadería y silvicultura. Aquí tenemos dos situaciones, porque vamos a ver que hasta 900,000 pesos no hay ningún problema, pero para poder estar con una sociedad cooperativa,
tenemos que tener algunas reglas que hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Después tenemos la 14, dice que podríamos tener actividades empresariales, profesionales, otorgamiento de uso o goce temporal de bienes. Todas podrían estar para formar los 3 millones. Los 3,5 millones, nomás la importancia aquí es que tendríamos que calcular nuestra declaración anual si tenemos salarios y si tenemos intereses. Para eso sí tenemos que irnos al anual y nada más sirven esas dos cifras para lo que sería el pago del reciclo, ¿de acuerdo? Que como ustedes saben, pues ahora están hablando de la misma tabla, ¿no? Entonces, dice que, y además obtengan ingresos por actividades empresariales, profesionales y otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, ¿sí? No podrán tributar esta sección, sí, obviamente, si rebasamos los límites. La regla 3.13.5 es importante por lo siguiente. Dice que los ingresos extraordinarios que no sean considerados en el límite máximo para tributar en el régimen simplificado de confianza. O sea, esto que vamos a analizar ahorita, sí, podemos tener el ingreso, pero no se suma para llegar a los 3,5 millones, ¿de acuerdo? Vamos a analizarlo y van a ver qué otra trampa tenemos aquí bien interesante. Si yo vendo mi casa habitación o si recibo donativos, obviamente los recibo, no tengo problema y no juegan para los 3,5 millones. Ajá. Y la venta de un local comercial, entonces esa sí entra. Porque estamos hablando de los exentos. Quiere decir que los gravados sí entran. Y ahí tenemos que tomar en cuenta todo lo que está en el artículo 93, todo lo que está en el artículo 93 del mundo de las personas físicas. Y si recibimos donativos de la fracción 23ª, pues serán los donativos que exentos, los gravados sí entrarían. ¿De acuerdo? Entonces, donativo para que sea donativo y que no la autoridad no lo determine como venta, pues tendría que ser de 0 a 200 pesos en forma verbal, de 200 a 5,000 de forma escrita y de 5,000 en adelante ante notario. Nomás para que vean ustedes qué es lo que tenemos que cuidar. Tenemos la liquidación o el finiquito de los trabajadores del artículo 95, que hay que hacer la declaración anual, porque sí hay que hacer la declaración anual, recuerden, sí hay que hacer, pero no entra para el límite. Tenemos del artículo 130 la prescripción positiva. El artículo 130, fracción tercera, habla de los ingresos del mundo de las personas físicas, título cuarto, capítulo 5. Pero si yo recibo, si yo tengo un ingreso por diferencia de avalúo, pues por supuesto que sí entra para los 3,5 millones. Si recibo un premio, también entraría, si no lo informo, independientemente de todos los demás, ¿no? Como está el artículo 137, los intereses moratorios no entrarían. Acuérdense que el interés moratorio es la multa de no pagar el interés. Y los planes personales para el retiro. Estos son los únicos que se salen, pero todos los demás ingresos que se tengan exentos del artículo 93, todos los demás entra para los 3,5 millones. ¿De acuerdo? Todos los demás. Para que tomamos en cuenta esta situación y no nos descartemos de ella. ¿De acuerdo? Cuando el contribuyente deje de tributar en este régimen, si me explico, si es importante, deberá presentar el aviso. Aquí, por favor, si yo me salgo de este régimen, ¿sí? Vamos a suponer que ahorita me estoy saliendo, pues me tengo que ir hasta enero y calcular ingresos menos deducciones, calcular el artículo 96, calcular el impuesto y restarle, en ese caso,
restarle lo que pagué del reciclo. Entonces, no está tan fácil, porque una cosa es que yo rebase con mis ingresos propios, y otra cosa es que yo rebase también por mis otros ingresos que no sean los propios de mi actividad empresarial, sino que sean los adicionales para poder estar o no estar en este régimen. ¿De acuerdo? Lo de poblaciones rurales, pues sí, dice que no tengo problema, no presente. Recuerden que en la miscelánea me dice que si yo no cumplo con obligaciones o rebaso, pues me tengo que salir. Si no pago los pagos que tengo que hacer en forma mensual, también me tengo que salir. Pero aquí me dice, no te preocupes, porque los puedes hacer al final si presentas la anual. Ajá, pero los comprobantes los tengo que decir. Tengo que manejar un comprobante al final del año de todo lo que yo enajené y a ver si lo puedo hacer, porque acuérdense que tengo que especificar básicamente los inventarios, porque tienen un registro de entrada y un registro de salida. Aquí también me dice que sí, que no me preocupe, que no los presente en forma por internet, pero que si no hay internet, que me vaya a la administración que me corresponda. Ya imagínense ustedes, por favor. Si no quieres pagar, no vas a pagar. Y si no voy a pagar, ¿qué me vas a hacer? Voy a cancelar tu certificado de sello digital. Y aquí ¿qué me informa el certificado de sello digital si yo le vendo a mis vecinos? A ver, vámonos, por ejemplo, bueno, estamos aquí en zona conurbada y en el distrito, en la Ciudad de México. Pero ¿qué tal si no estuviéramos ahí? Si estuviéramos fuera, en la periferia, si estuviéramos, no sé, en un pueblo. ¿Ustedes creen que le va a interesar esto? No le va a interesar. El que no quiere pagar no va a pagar. Entonces, por más que la autoridad quiera hacer esto, veo difícil que lo pueda lograr. No, así no. Y menos como estamos ahorita, ¿de acuerdo? Que todo debe de pasar como debe de pasar, y que no rendimos cuentas, y que el traspaso, y que tenemos que hacer. ¿Por qué no se legisla que la autoridad, para poder disminuir su presupuesto, que sea con CFDI? Total, de todas maneras están acostumbrados a meter la outsourcing, que está prohibida para ellos, para meter también comprobantes apócrifos, ya se convierte en EDO y en EFO, ¿verdad? Y ya los tienen localizados, pero sí los tienen localizados, ¿de acuerdo? Nada más que ya dijeron quiénes eran, no nos han dicho quiénes están en la cárcel ni eso. ¿Por qué? Porque ahí van a estar muchos de la propia administración pública. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que en este caso sería el pago mensual, de acuerdo, el día 17 del mes siguiente, y el cumplimiento de las obligaciones de la capítulo 1 y capítulo 6, se tiene que hacer la declaración anual. ¿De acuerdo? Bien. Nos quedamos aquí en este 3.13.9. Vamos a continuar la próxima semana analizando esto para ustedes, ¿sí? Y también nos vamos a ir a lo que es la persona moral para ver la problemática, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes, queridos amigos, que es importante que ustedes conozcan, obviamente, y sepan que su servidor y amigo José de Jesús Millarufe, que es socio director de Millarufe, y si me ayuda por favor el equipo de producción, si son tan amables, de acuerdo. Mi correo es millarufe@yahoo.com.mx, en redes sociales Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal, y también en redes Quantum MX, desarrollo de software a la medida, y el correo es contacto@quantum.mx. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, y por favor, cuídense, preparen su cierre de persona física, de persona moral, y no se los olvide que quiero que nos vuelva a tocar
el próximo viernes. Pero no se vayan con nosotros, porque tenemos ahorita debate fiscal y vamos a tratar un punto muy importante, es que ya no tenemos que ir a la cárcel por defraudación fiscal. Vamos a ver qué dice ahora Carlos Burgoa, que va a estar con nosotros. Bien, nos vemos en el próximo programa de Fiscal a Fondo.